Salud amigos, buenas noches. Imágenes extremadamente fuertes sobre lo que ocurrió hoy por la tarde, en Moscú. Creo que están todos informados, todos enterados de lo que sucedió. Un grupo comando de entre 5 y 8 personas ingresó a ese festival, a esa sala de espectáculos, donde ya se había agrupado muchísima gente, y con armas cortas, todas Kalashnikov aparentemente, fusiles de asalto, ingresaron y empezaron a disparar indiscriminadamente, como se ve en esa imagen, y arrojaron bombas incendiarias y granadas, y las primeras evaluaciones hablaban de algo así como 40, ya son, por lo que he visto en los últimos minutos, y disculpas por el retraso debido también a la búsqueda de información, el servicio de información de allí, de la inteligencia militar rusa, habla de cerca de 60 los muertos y más de 120 los heridos. Todo esto es información en caliente y hay que ir procesándola con mucha calma. En todo caso, tengo un problema de aire aquí, hace mucho calor aquí, sobre todo por las luces y el estudio que está funcionando. Lo que parece indicar es que estos asaltantes, por lo que se ha visto en estas imágenes y en otras, he recibido muchísimas imágenes, todas así muy domésticas, por cómo se movían esas personas y cómo cargaban sus armas y demás, no se trataba evidentemente de improvisados, por cómo se movían en grupo, cómo se miraban, en fin, y porque muchos analistas estaban ya vertiendo algunos estudios. Quienes hemos visto a lo largo de los últimos 15 años qué pasó, sobre todo en Siria, y miren por qué lo traigo a colación, el caso de Siria, esto es muy parecido. Grupos muy entrenados, estos son militares, no hay duda que son militares, no son personas que se les ocurrió protestar contra Putin o quien fuera y por consiguiente hacer esta matanza. Estas personas son militares entrenados por cómo se desplazan, cómo atacan y cómo, con la sangre fría que lo hacen. No debe ser muy fácil, todo lo contrario, justamente, poder cometer este tipo de atentados y poder seguir adelante y hasta escaparse, porque aparentemente se escaparon. Habrían apresado a 1 o a 2 ya. Bueno, vamos por partes, que es horrible, así que nuestras condolencias allí a los hermanos rusos, que desde hace ya tiempo vienen sufriendo varios tipos de ataques en su territorio, no solamente en la región de Belgorod, allí en la frontera con Ucrania. Recuerden, el año pasado, hace un poco más de un año, asesinaron con un coche bomba a una joven filósofa, hija del filósofo importante, Alexander Dugin. Ella es Dugina, con un coche bomba, una chica de creo que 29 años, y que era filósofa, no era militar, ni instigaba ni llamaba a ningún tipo de atentados, ni de nada que ver, filósofa, pero hija de un filósofo importante dentro de Rusia. La asesinaron en un coche bomba. Después han caído muchísimos drones, sobre todo en diferentes puntos del territorio ruso, allí en la propia Moscú. Yo hace un rato estuve en directo con los amigos del canal español Negocios
negocios televisión, negocios TV o negocios TV. Y dije algo, lo dije muy rápidamente, después me quedé pensando con lo que dije. Quizás muchos de ustedes, algunos ya me lo han mencionado, lo vieron, lo escucharon. Yo dije, en la guerra vale todo, porque en realidad es así. Yo entiendo que a los rusos les duela profundamente esto, pero bueno, en la guerra vale todo. Cada parte hace lo que piensa que tiene que hacer. Y en este caso, que lo hizo la gente de Zelensky, Ucrania, con la ayuda de los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos, yo creo que no hay dudas, o no puede haber dudas. Después vemos, lo vamos a analizar un poco en detalle. Aquí de lo que se trata, creo yo, es de que el Kremlin, los dirigentes rusos, no digo Putin, porque todo el mundo dice Putin como si él fuera el único que toma decisiones allí y que como si fuera un rey, y no es así, no tiene nada que ver con la realidad de eso. Hay muchas personas que pesan, que tienen opinión y hay contradicciones políticas, estratégicas, diferentes concepciones. Pero lo que importaría en estos momentos sería que la dirigencia rusa, aquellos que sí tienen capacidad de decisión, no se dejen llevar por esta provocación, porque esto es una provocación. Dirigida, organizada, orquestada y financiada por Occidente, por el MI6 de Gran Bretaña, la CIA, la OTAN, en fin. Y ahora lo vamos a analizar, nos tomaremos un ratito, espero que no mucho, y lo analizaremos. En todo caso, son las condiciones de la guerra a las cuales, miren qué curioso, el pueblo ruso desde hace muchas décadas, me animaría a decir siglos, está siendo sometido por todo tipo de invasiones, provocaciones, atentados, y allí está, siempre en la pelea. Y sin embargo, en Occidente siempre se dice, es culpa de los rusos. Fue Napoleón, allí en 1800, se cruzó toda Europa, cruzó todo esto, Ucrania, Bielorrusia y demás, llegó hasta Moscú, se instaló en Moscú y no pudo dominar, someter definitivamente al imperio ruso y tuvo que retirarse en condiciones espantosas para regresar con su ejército en pedazos, más de la mitad de muertos en el transcurso de esa retirada. Pero antes habían intentado dominarla, a esa Rusia, los suecos, los vikingos antes, si quieren, los mongoles, y después también, allí en el año 42, 1942, el propio Hitler, en la Operación Barbarossa, en fin, todo eso de ir a invadir Rusia y llegar hasta Stalingrado y después tener que retroceder. En todas esas épocas Rusia no invadió a nadie, no invadió a nadie. Y algunos dirán, bueno, pero los países del bloque soviético, bueno, lo que hizo Rusia, pero no solamente Rusia, los soldados de todos esos países que se sumaron al ejército rojo, al ejército comunista rojo, fueron los que llegaron hasta Moscú, perdón, hasta Berlín, hasta la casa de Hitler, que estaba en un refugio abajo, en un búnker. Está la película famosa, hay varias películas sobre esos. Llegaron hasta allí. En ese ir y venir de alemanes que fueron y volvieron y la contraofensiva rusa, Rusia, los comunistas, perdieron 25 millones de personas. Y sin embargo, hoy, la propaganda de los anglosionistas sigue diciendo que los rusos son los malos. Sigue diciendo que los rusos son los malos. Y lo sorprendente aquí es que
el discurso oficial de la propaganda occidental todavía sigue insistiendo que los que salvaron a Europa fueron los norteamericanos. Las películas de Hollywood te dicen eso. Y lo dije hace un tiempo y lo vuelvo a repetir muy rápidamente. Si Rusia perdió 25 millones de personas, 25, se dice fácil, ¿no? 25 millones, los Estados Unidos en total durante toda la guerra, pusieron sobre suelo europeo en total 180.000 soldados, pusieron, de los cuales murieron 80.000. 25 millones de un lado, 80.000 del otro. Creo que, y uno llegó hasta Berlín y hasta la casa de Hitler, y el otro andaba por Italia en acuerdo con la mafia y demás. Y sin embargo, todavía cuentan el cuentito de que fueron los Estados Unidos. Pero volvamos al tema del día de hoy. Este atentado horrible, traicionero, acabamos de ver las imágenes, no las vuelvo a poner porque son muy fuertes, empezó a levantar todo tipo de especulaciones a las horas siguientes en que esto se estaba produciendo. Porque nadie decía nada, nadie lo reivindicaba. En el medio de eso, fui invitado cordialmente por los amigos de Negocios TV a mitad de la tarde, a la hora y media más o menos de todo esto, y viendo estas imágenes más otras que teníamos a disposición, yo aventuré la idea de que esto era un grupo yihadista. Por cómo se movían, etcétera, aventuré esa idea. Mientras que desde Washington se insinuaba a través de agencias de prensa que yo las estaba recibiendo, y todos las estábamos recibiendo, de que esto, y en la televisión, inclusive en la televisión argentina, yo vi a un periodista argentino, un comentarista argentino, diciendo que, dejando planear la hipótesis, porque claro, esta es la forma en que tiene esta gente de manipularte a ti y a la opinión pública, dejando planear la duda, que podría haber sido un autoatentado de las autoridades rusas, de Putin en particular, e incluso invitaban a una periodista que evidentemente era de origen eslavo, hablaba español, pero con mucho acento ruso, por así decirlo, que decía que Rusia había invadido Ucrania y qué injusto era eso, qué mal estaba eso, qué bueno era Zelensky y qué razón tenían los nazis de Ucrania de defenderse. Ese era el esquema. Y esta periodista, junto con el periodista argentino, en realidad fueron dos canales de televisión argentinos, cosa que me sorprendió muchísimo. Decían que dejaban avanzar la idea de que había sido Putin que se había hecho un autoatentado, siempre dicen Putin, porque es más fácil de decir el loco Putin y demás, una forma de manipular también, y que podía ser así. A su vez, el Departamento de Estado, en realidad el Pentágono, decía que ellos certificaban que Ucrania no había sido, que ellos tampoco. Y de allí empezaron a funcionar todas las usinas de propaganda y de manipulación mental anglosajonas, anglo-sionistas, como hay que decir, hay que llamar las cosas por su nombre, anglo-sionistas, que decían que efectivamente esto daba toda impresión de que había sido un autoatentado hecho por Putin. Cuando aparecí en Negocios Televisión, dije, para mí esto es un grupo yihadista que actúa aquí como actuó en diferentes operaciones militares, eran idénticas, allí en Damasco, en Siria, en Homs y en diferentes puntos de Siria, cuando se le quiso hacer una revolución de color, una revolución interna a Bashar el presidente de Siria, para derrocarlo, porque Siria y su presidente molestan a Israel, son muy críticos con Israel. Entonces, Israel pidió que se derrocara a ese gobierno,
como también al de Irak, al de Afganistán y al de Libia. Esos son todos pedidos de Israel, que instiga, pero después pide que otros se metan en la guerra, ¿no? Siempre los Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al caso. Y después tuve varios movimientos de llamados, de mensajes y demás, en los cuales se me criticaba por haber aventurado esto de que era por el lado del ISIS. Bueno, ahora por lo menos ha sido reconocido. Aquí está, yo lo acabo de ver hace un rato en el diario Le Monde, donde el ISIS, el Estado Islámico, vamos a ponerlo aquí, reconoce, esto es tapa del periódico Le Monde, y aquí lo dice, reivindicado por el Estado Islámico. Perdón, está en francés, pero creo que se entiende. Reivindicado por la organización Estado Islámico. Y aquí lo dice, el Estado Islámico reivindica el atentado en Moscú. Bueno, hasta acá, vamos a decir la verdad, tampoco yo soy un genio de esto. Tampoco soy un genio. Hice un razonamiento bastante sencillo, que es el que voy a compartir con ustedes. Que esto no fue un autoatentado ruso es obvio. Es obvio. ¿Qué interés podría tener Rusia o Moscú o el Kremlin o Putin en hacerse un autoatentado? Según escuché a estos dos genios del periodismo argentino y a varios franceses de la televisión francesa, decir que con esto Putin lo que iba a hacer era provocar un sentimiento de bronca, de odio, de un espíritu de venganza en la población rusa para aumentar la presión sobre Ucrania. Ahora, yo creo que no hay que ser muy genio, hay que ir a los hechos. Si Putin ganó las elecciones hace una semana, menos, con el 87% de los votos, ¿qué unidad quiere él en torno a sí mismo? Esto lo necesita Macron, que tiene su popularidad en 13 puntos, o Biden, que no llega a 20 y tiene elecciones dentro de 8 meses. Estos son fantoches, o Pedrito Sánchez, que nadie le cree lo que dice, o Ursula von der Leyen allí en la Unión Europea, o Borrell, o Scholz en Alemania. Esos son los que necesitan un espíritu de guerra y de nacionalismo para ponerse al frente para reivindicarse un poco. Putin ganó con el 87% de los votos. Y después, claro, también escuché al periodista argentino, mal ese periodista argentino, un canal de cable importante, diciendo que esto era así, que Putin había ganado con el 87% en un país donde no hay libertad de opinión, no hay libertad de prensa y hay amenazas a los partidos políticos y a los dirigentes políticos. Obviamente que eso es una falsedad, eso es manipular a la opinión pública porque no es cierto eso, no es verdad eso. Tenía 3 contrincantes Putin. Pero no obstante eso, voy a utilizar el argumento que puso sobre la mesa hace 2 o 3 días Juan Antonio Aguilar, un gran analista español, que hizo un razonamiento muy sencillo. Pero ¿y si en el exterior, en las embajadas de Rusia, en el mundo, también podían votar los ciudadanos rusos? Y votaron fuera del territorio ruso 800.000 rusos. Y Putin ganó con el mismo porcentaje, creo que un poco menos, dijo él, habrá sido el 85%, el 80%. Y entonces, ¿a quién los amenazó a esos ciudadanos en Argentina, en Francia, en los Estados Unidos, en Holanda, donde vivan los rusos? ¿Quién los amenazó? Entonces, esto de que fue un autoatentado es la misma reacción que tuvieron estas agencias de propaganda occidentales pro-OTAN cuando explotó el gasoducto aquel en el mar Báltico, que fue el peor atentado industrial, sabotaje industrial de la historia, por la magnitud, por el costo que eso tuvo. Era un gasoducto que había costado 5.000 millones, quedó inutilizado,
$5.000 millones. Y lo primero que dijeron fueron los rusos que se lo autoatentaron, porque era de ellos el gasoducto. La gente dijo, pero ¿qué interés podría tener Rusia en cometer ese atentado? Bueno, eso es lo mismo que dijeron esas agencias, eso fue lo mismo que dijo estos periodistas que vi hoy en la televisión argentina, diciendo, pudo haber sido un autoatentado. Y ya instalaron, porque claro, no se animan a decir fue Putin, lo instalan como tema y no habrá sido. Y esta corresponsal eslava dijo al aire que era muy probable que fuera un autoatentado. Entonces ya la persona, el televidente, un poco incrédulo, no bien informado, se va con la idea de que fue un autoatentado ruso. No fue un autoatentado ruso. Fue el ISIS, lo acaba de reconocer, es público, pero no tiene demasiada importancia. Hay que ir a la génesis, al origen. ¿Quién es el ISIS? ¿Qué es el ISIS? ¿De dónde salió? ¿Quiénes son los del ISIS? Los del ISIS, te acordarás, allá hace unos 10 años atrás, 8 años atrás, era un grupo que era el Estado Islámico, Daesh, ISIS, que se había hecho fuerte dentro de Siria, combatiendo al presidente de Siria y al gobierno de Siria, que era un gobierno socialista, con una visión más abierta, no teocrático, que inspiraba en esa región de Asia Occidental o de Medio Oriente, como se dice, una visión más tolerante, más abierta, más progresista, más de izquierda, si se quiere. Y eso molestaba sobre todo a Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Aparecieron este grupo, Estado Islámico, que decía que quería poner un califato. ¿Se acuerdan que cometía crímenes horribles contra las poblaciones locales? En fin, bueno. Después se supo, porque al final todo se sabe, y sobre todo lo que viene del mundo anglosajón, siempre se sabe todo, y quienes nos dedicamos a esto, intuimos y después terminamos yendo a las fuentes que nos confirman lo que era nuestra intuición. El ISIS, ese famoso Estado islámico que quería crear un califato, eran sus comandantes, sus cabecillas, eran todos ex comandantes del ejército de Irak, que habían sido tomados prisioneros. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque así queda claro y no lo tenemos que volver a repetir. Eran todos comandantes, altos comandantes y comandantes medios del ejército de Irak de la época de Saddam Hussein, que habían sido capturados por el ejército norteamericano durante la invasión a Irak, 2003, 2004, 2005. Mataron a casi todos, pero algunos quedaron con vida y los metieron presos, los llevaron presos a una de estas prisiones secretas que nadie sabe ni quién, ni qué les hacían, ni por qué estaban ahí. Bueno, sí sabemos, y por eso Julian Assange está preso todavía, lo han sometido a las peores torturas por haber revelado qué era lo que hacía la CIA sobre todo y los organismos de seguridad norteamericanos con los iraquíes. Pero bueno, estos altos comandantes iraquíes fueron puestos presos en la prisión de Mosul, allí en Irak. Y mediante un mecanismo de seducción que tiene que ver con dinero, porque las películas que tú ves en la televisión de Hollywood y las series de Hollywood y de televisión que te dicen que Estados Unidos con su tecnología y sus satélites y sus sistemas de identificación y su tecnología súper sofisticada desentrañan las células terroristas y descubren y hacen investigación. O esa serie de israelí, Fadwa, ¿cómo era que se llamaba? Que ellos investigaban y logran identificar a sus enemigos. Todo eso es propaganda pura. La única forma que tienen, las únicas dos formas que tienen estos organismos de seguridad, la CIA, el Mossad, el MI6, que operan en toda esa región, son dos formas. Lo hacen, logran sus objetivos o logran identificar
a quienes quieren eliminar o células que quieren eliminar mediante dos formas. Una es con dinero. Tienen dinero inagotable. Entonces seducen con dinero, inclusive a palestinos, a combatientes, aguerridos, a muchos se dan vuelta, se venden por dinero. Por ejemplo, el piloto ese ruso que hace poco se encontró con el fin de su vida, vamos a decirlo así para que las redes sociales no me sancionen, allí en España, fue un piloto ruso, piloto de helicóptero, joven de 25, 30 años, 25, 28 años, que hace cuestión de un año lo destacaron él y a su tripulación en su helicóptero para pelear allí en Ucrania. Él en un determinado momento, era el piloto, mató a sus dos compañeros rusos, los mató en la aeronave, y se entregó con su helicóptero a los ucranianos. Bueno, hace, ya digo, un par de semanas se encontró con el fin de sus días. Allí estaba en España escondido, le habían cambiado la identificación, le habían dado una nueva identidad. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? A ver, por convicción, lo hicieron presentar como que era un convencido, que criticaba a Rusia y a Putin. No, le pagaron $500.000. Por $500.000. $500.000. Reconocido, esto está en los medios de prensa, no hay mucho que investigar. Bueno, este es el mecanismo más antiguo, comprar. Dicen que a un tal Judas, allí después de la última cena, creo que fueron 13 monedas, ¿no? Ahí me recordará, 13 monedas fueron por dinero. Y el otro mecanismo, es a aquellos que no se venden, que no se entregan, que no se dan vuelta, someterlos a una serie de, ¿cómo decirlo para que la red social, y ustedes me entiendan y la red social no se enoje conmigo? Someter a esas personas a un tratamiento físico un poco agresivo, ya saben a qué me estoy refiriendo, hasta que la persona caiga rendida ante el dolor, el sufrimiento, etcétera, etcétera. No hay otra. Todo eso de que la tecnología y que ellos ven todo, cuidado que ven todo y cuidado que saben todo y te van a identificar y te rastrean. Muchachos, eso es de las películas, eso no existe así. ¿Que tienen mecanismos? Claro que sí. ¿Que tienen posibilidades? Sí, claro que sí. Pero créanme, yo trabajé ahí adentro, les puedo asegurar que es todo, gran parte es mito, gran parte es mito. Claro que tienen tecnología, pero identificar a alguien y después tirarle un dron, hace falta que alguien les diga dónde está y que le diga dónde está esa persona a quien hay que eliminar y ponga un rastreador y ponga un GPS y otras tecnologías que existen. Pero no les tengamos miedo. Todo esto lo digo para que no les tengamos miedo, ni les creamos eso que ponen en las series de televisión, que uno los ve y dice, pero ¿cómo pueden estar mintiéndole así a la gente? ¿Que tienen tecnología? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero los mecanismos son siempre los mismos. Son dos: dinero y tratamiento físico un poco simpático, vamos a decirlo así. Y como dinero tienen de sobra, sobre todo en dólares y en libras esterlinas, pero sobre todo dólares, sus capacidades son enormes. Entonces allí en la ciudad de Mosul, en esa prisión, había unos cuantos comandantes, altos comandantes del ejército, del ex ejército de Irak, de Saddam Hussein, que mediante el mecanismo del dinero, no se sabe cuánto, aceptaron organizar el ISIS. Aceptaron organizar el ISIS. O sea, ponerse a la cabeza de una organización montada de A a Z por la CIA. Inventada. Ellos inventan. Y digitan y hacen la prensa, hacen la publicidad, hacen la propaganda. Por eso hay un tema que en algún momento va a haber que conversarlo, que es un tema polémico,